La tradición señala que cuando Zeus, el rey de los dioses griegos, deseó descubrir el centro de la Tierra, soltó dos águilas. Una voló hacia oriente y la otra hacia occidente. Las dos águilas siguieron volando hasta encontrarse aquí, en Delfos, al sur de la costa occidental de Acaya, en Grecia. Delfos, mencionada por primera vez en los escritos del poeta griego Homero, fue considerada entonces como el centro de la Tierra. Los antiguos griegos marcaron el lugar con una roca en forma de huevo, un huevo cósmico. Los griegos consideraron este área como sagrada durante 450 años. En el siglo VIII a.C., Isconos, en su obra Euménides, narró la historia de la derrota por Apolo de una serpiente llamada Apitón, de donde procede nuestro nombre Pitón. Tras vencerla, se purificó con agua y comió algunas hojas de laurel, entró en trance y comenzó a profetizar. Desde entonces Apolo fue considerado como un dios muy importante, y la gente acudió aquí en busca de oráculos y profecías. Hubo muchos dioses griegos, muchos estados griegos y muchas guerras sagradas en este área. Homero nos narra en el relato de la Odisea y de la Ilíada la historia del pueblo griego y, en particular, el significado de su obra en Creta y Micenas. El siglo V constituyó la gran era, la era dorada del imperio griego. Fue la época de Pericles el constructor, no solo en Atenas, sino también en Delfos. Se construyeron muchos templos hermosos y centenares de estatuas fueron traídas a estos lugares. De hecho, cuando años más tarde Nerón ocupó estas tierras, se llevó más de 500 estatuas a Roma. Pero el siglo V a.C. fue la época en la que el imperio griego consolidó sus estados, uniéndolos y venciendo a todos sus enemigos. La era dorada de Grecia había comenzado. Episodio cuarto. Esteban Mártir. La ciudad más famosa del imperio griego fue Atenas. Atenas fue la ciudad natal de gente tan notable como Platón, Aristóteles y Sócrates. Su manera de pensar y su filosofía influyeron mucho en el mundo de la iglesia primitiva. La civilización griega llegó a su culmen durante el siglo V a.C. Esta época es conocida como la era helenística o de oro. El griego se convirtió en la lengua del comercio, la educación y la literatura.
La conquista de Persia por Alejandro el Grande en el 331 a.C. significó que su sueño de expandir la cultura y la filosofía griegas mediante un imperio mundial comenzaba a cumplirse. La lengua griega, conocida como koiné o griego común, era el lenguaje hablado en la mayoría del mundo entonces conocido. Por lo tanto, para asegurarse de que pudiera leer el Antiguo Testamento el mayor número de personas, este fue traducido al griego koiné hacia el año 70 a.C. por un grupo de eruditos de Alejandría. Esta traducción marcó el inicio del helenismo, o la mezcla de las tradiciones judías con la filosofía y el pensamiento griegos. La impregnación de la cultura judía por la filosofía griega dividió a los judíos en dos grupos. Uno, el de los helenistas, favoreció la nueva vida que la filosofía griega daba a su forma de adoración, mientras que el otro, llamado de los Hasidim, creyó que el judaísmo y el helenismo eran totalmente incompatibles. Estos dos grupos estaban todavía discutiendo en el siglo I, y por entonces el grupo más fuerte de oposición helenista era la sinagoga de los libertos. Atenas ya no es la importante ciudad que fue durante la Edad de Oro, pero sin su contribución lingüística y educativa, la expansión del Evangelio habría sido mucho más lenta. Este era el centro del Imperio Romano, el Foro de Roma. Desde aquí, Roma creció hasta conquistar todo el mundo conocido, incluido el Imperio griego. Los romanos contaban el inicio de su historia a partir de la destrucción de Troya en el 753 a.C. Los antepasados de Rómulo, que fundó Roma, escaparon de Troya y llegaron a Italia. Inicialmente una ciudad pequeña y combativa, Roma creció en parte por la guerra y en parte mediante las alianzas con los estados vecinos. Los romanos eran diferentes en carácter de los griegos. Eran un pueblo práctico y trabajador que construía caminos y edificaba ciudades por donde pasaba. Los restos de estos edificios en el foro son un testimonio de sus habilidades como ingenieros. Después de conquistar Cartago en el 146 a.C., Roma tenía el control del comercio y de las rutas marítimas del Mediterráneo. Varios siglos antes de que comenzaran a dominar la parte oriental del Mediterráneo, los romanos tuvieron que proteger su retaguardia contra los galos que los atacaron hacia el 390 a.C. Así, aproximadamente por la misma época en que Alejandro Magno consolidaba su poder en Grecia, Roma había limpiado de amenazas su retaguardia y comenzaba a desplazarse hacia Oriente. El imperio griego se fortaleció bajo Alejandro Magno, pero 40 años después de su muerte, el antagonismo existente entre sus sucesores debilitó el imperio griego y permitió a los romanos ocupar el vacío dejado en Oriente, y de esta forma Roma se convirtió en el imperio más poderoso conocido hasta entonces. Pero por una extraña paradoja del destino, cuando los romanos conquistaron a los griegos, absorbieron la cultura griega. Utilizaron la lengua griega, el griego koiné, y llevaron a Roma en el siglo II a.C. millares de esclavos griegos que se convirtieron en tutores y maestros de los romanos jóvenes. Como consecuencia, Roma fue inundada por la filosofía, la cultura, la lengua, las creencias y la formación de los griegos. Ya dijo el orador romano Horro: la Grecia cautiva, cautivó a Roma. El imperio más poderoso del mundo había ganado militarmente, pero Grecia había vencido a Roma filosófica y espiritualmente. Desde el Foro Romano, los ejércitos de Roma se expandieron por todo el Mediterráneo. Desde España hasta Persia, Roma se convirtió en la mayor potencia del mundo antiguo. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Palestina y ocupó la ciudad de Jerusalén. Aunque más tarde los judíos vieron a los romanos como opresores, el sistema romano de ciudadanía y facilidad de desplazamiento, combinado con un lenguaje universal, implicó que no pudieran existir mejores condiciones para la expansión del Evangelio durante el siglo I.
Esta es una hermosa y antigua sinagoga sefardita. Se encuentra en la parte vieja, la parte judía de Jerusalén desde hace muchos siglos. Durante el tiempo en que se produjeron las diversas ocupaciones árabes, estas sinagogas fueron profanadas, saqueadas, privadas de techumbre y utilizadas como establos. Cada día se celebra un acto de culto aquí en la sinagoga y falta poco para que comience. Fue la sinagoga lo que dio carácter y vida a la fe judía. La sinagoga era el centro de la vida judía y de las actividades comunitarias. En el lugar donde se reunían 10 hombres podía edificarse una sinagoga. Creo que las sinagogas surgieron durante el exilio en Babilonia cuando los judíos no podían acudir al templo. Allí, la sinagoga se desarrolló como un lugar de adoración e instrucción. Hoy en día, las sinagogas son utilizadas en todo el mundo para orar e instruir en la fe y en la forma de vida judías. Se cree que solo en la zona antigua de Jerusalén, cuando Tito la arrasó en el año 70, destruyó 480 sinagogas como esta. Nunca antes en la historia ha existido un tiempo similar de cambio, de nuevas ideas y de convulsión como el que experimentó la Iglesia primitiva durante la primera mitad del siglo I en Jerusalén. La mayoría de los creyentes tenían un trasfondo judío y estaban orgullosos de su fe y sus tradiciones judías. En el siglo anterior, el pensamiento griego había influido en su religión y en su cultura. Su tierra estaba ocupada por los romanos que no podían realmente entender la fe judía, y menos aún a los seguidores de un hombre del que se decía que había resucitado de entre los muertos. Pero fueron los fariseos y los saduceos los que causaron los mayores problemas a aquella iglesia. Para fariseos y saduceos, el templo era el lugar más sagrado de todos. Allí moraba Dios y cualquiera que dijera algo contra el edificio podía ser acusado de blasfemia y ejecutado. Todo lo que queda del segundo templo, edificado por el rey Herodes el Grande y destruido por el general romano Tito en el año 70, son estas piedras que yacen donde Tito las dejó. Este segundo templo había sido edificado por el rey Herodes el Grande, un idumeo amigo de los romanos, para ganarse el favor de los judíos. Ocupaba el mismo lugar del primer templo de Salomón y fue concluido en el 64 después de Cristo, justo 6 años antes de su destrucción. El templo de Salomón fue edificado en la zona rodeada por estas murallas en el año 920 a.C. En los siglos siguientes, el templo fue descuidado y 300 años más tarde necesitaba reparaciones considerables. El año 587 a.C., el templo reparado fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Cuando Herodes edificó su templo, se sirvió de 1 millar de sacerdotes rurales como albañiles, gracias a lo cual pudieron sobrevivir. Todo lo que sigue hoy en su lugar son las piedras de fundamento de los muros, de las que algunas pesan más de 20 toneladas. Aunque los restos del templo fueron descubiertos hace algún tiempo, las excavaciones todavía continúan siendo realizadas por arqueólogos en el área inferior al muro del templo. Se cree que estas ruinas pertenecen a un enclave posterior perteneciente al siglo IV. En el siglo I, los cristianos estaban proclamando en Jerusalén el Evangelio de una manera tan efectiva que comenzaron a ser perseguidos. Los fariseos habían pensado que la muerte de Jesús silenciaría a sus seguidores, pero su muerte solo sirvió para convertirlos en personas más decididas. Los fariseos no estaban tan preocupados por un Jesús resucitado, pero sentían que la base de su poder y estatus se veían amenazados. Sin embargo, no todos los fariseos se opusieron a la joven iglesia. Los primeros cristianos todavía obedecían la ley judía. Iban al templo y observaban las leyes y costumbres judías. Algunos de los fariseos incluso creían que Jesús era el Mesías. Pero los saduceos eran otra cosa.
No creían en la resurrección de los muertos, y para ellos la predicación de la iglesia primitiva, en el sentido de que Jesús había resucitado, era una blasfemia. A lo largo de los siglos, estas piedras, que fueron parte del templo y de su muro de circunvalación, han sido utilizadas para reedificar los muros de Jerusalén. Los muros actuales fueron construidos en el siglo XV por Solimán el Magnífico, un sultán turco que conquistó la ciudad. Estos muros desempeñaron un papel dramático en la vida de Esteban, al que la Biblia presenta como un miembro del grupo helenista. Se había convertido y era miembro del Nuevo Camino. Se produjo un conflicto entre los cristianos en relación con el cuidado de las viudas. Los helenistas cristianos se quejaban de que sus viudas estaban siendo descuidadas. Para resolver el problema, la Iglesia eligió 7 diáconos para que se ocuparan de ello. Esteban, un helenista, fue uno de estos 7. Pero Esteban pronto se encontró con problemas mayores al enfrentarse con la oposición que venía de la sinagoga de los libertos, un grupo que se oponía a mezclar la cultura griega con la tradición judía. Eran enemigos de la forma de predicar de Esteban sobre la persona de Jesús. El antagonismo llegó a su culmen. Esteban era un hombre al que la Iglesia había elegido como a uno de sus primeros dirigentes, como a un diácono. Era un hombre, según la Biblia, lleno de Espíritu Santo, que se preocupaba realmente por la gente. Era un hombre que se entregaba al cuidado de las viudas y los huérfanos en la comunidad judía. Y ahora le veían como una amenaza porque predicaba a Jesús como Mesías resucitado, al que Dios había bendecido, sacándolo de entre los muertos y dejando de manifiesto que era su hijo. Y la gente, al observar a Esteban, se dio cuenta de que era un hombre al que no se podría silenciar con facilidad. Comenzó a predicar que Jesús había resucitado de entre los muertos y que era el Mesías, y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Predicaba con tal encanto y fuerza que todos los que lo oían creyeron, salvo los fariseos, que necesitaban silenciarlo. Y cuanto más predicaba Esteban, más gente creía que Jesús era el Mesías. Fue entonces cuando dijo algo que los enfureció realmente. Dijo que veía los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios en la gloria. Al oírlo, se taparon los oídos, gritaron, se abalanzaron sobre él y lo agarraron. Ahora tenían la evidencia que necesitaban. Esa era una blasfemia de la peor especie. Lo trajeron aquí hasta los muros de la ciudad y echaron mano de piedras para lapidarlo. Así fue como la vida más noble de la iglesia primitiva llegó a su fin y Esteban fue asesinado. Con un acento dramático dice la Biblia, y los testigos habían dejado sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, y Saulo aprobaba este asesinato. La muerte de Esteban dispersó a la primitiva iglesia. La persecución aumentó y Saulo, un miembro del Sanedrín, entró en la historia. Había visto morir a Esteban.
Había oído cómo rogaba a Dios para que no imputara aquel pecado a los que iban a matarlo a pedradas. Probablemente había estado en el consejo ante el que Esteban había pronunciado su defensa. La Biblia recoge fielmente el discurso de Esteban, en el que narra la historia de los hijos de Israel y cómo Dios había tratado a su pueblo de muchas maneras. Les habló también de la venida de Jesús. Pueblo de dura cerviz, había dicho Esteban. No escuchasteis y ahora habéis crucificado al justo. Al oír esta blasfemia, Saulo tomó la determinación de acabar con los seguidores de aquella secta herética, estuvieran donde estuviesen. De manera que un numeroso contingente de personas armadas se puso en camino, y a su cabeza se encontraba Saulo, armado con la autoridad de los principales sacerdotes y de los ancianos, para arrestar a todos los seguidores de Jesús que encontraran y para traerlos encadenados a Jerusalén. Con este objetivo atravesaron el ardiente y pedregoso desierto, situado al este de Jerusalén, de camino hacia Damasco, en la región cercana al Mar Muerto. Fue en el camino desértico hacia Damasco donde se produjo una de las conversiones más dramáticas y que históricamente más han influido en toda la historia de la Iglesia. Saulo se había encontrado con el Señor resucitado aquí, en el camino de Damasco. Yo soy Jesús, al que tú persigues, le había dicho. Saulo tuvo que ser conducido a Damasco, donde se encontró con Ananías y algunos otros cristianos. Para la joven iglesia, el martirio de Esteban iba a tener consecuencias trascendentales. Sus ricos frutos perduran hasta el día de hoy.